de este momento en www.reddevidaradio.org llega el programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios, con la cobertura pastoral del pastor Hernán Osorio y la pastora Marta de Osorio. Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios presentan Diana Marín y Jorge Martínez, pastores de Red de Vida Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días, José Luis. Gracias. Buenos días a aquellas personas que en estos momentos nos dan la oportunidad de entrar a sus casas a través de este medio de comunicación. Damos las gracias a nuestro Espíritu Santo de tener la oportunidad de hablar sobre su palabra en esta mañana tan hermosa. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por estar aquí presentes, llevando las buenas nuevas del Evangelio, llevando las palabras de salvación y llevando un programa más para que ustedes profundicen en la palabra de Dios, para que aprendamos más de lo que Dios quiere de nosotros y aprender a defendernos más de lo que las tinieblas quieren lograr de nosotros y lograr en nuestras vidas momentos más felices, más agradables, y saber que hay un Dios que nos ama, que nos quiere y que quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Le doy también la bienvenida a mi esposa, a la pastora. Le doy la bienvenida a ustedes, al Espíritu Santo primeramente, que es el que coordina este programa, al que guía y al que nos lleva de obra en obra y de victoria en victoria. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo dedicado a nuestro Padre Celestial, dedicado a la palabra de Dios. Y lo hacemos a través de la pastora Diana, mi esposita, y después continuaremos con nuestro programa, con lo que traemos para ustedes el día de hoy. Amén, mis hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy. Buenos días, que el Señor nos bendiga, les guarde grandemente, y buenos días, mi José, que Dios te bendiga en este día. Amén. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad, el privilegio y la bendición que nos da de estar delante de Él. Sabemos que estamos bajo la dirección de nuestro pastor general, Hernán, y la pastora Marta de Osorio, y la dirección del Espíritu Santo, guiados en esta mañana para hacer su obra, para cumplir su propósito, su llamado por el cual Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y por eso estamos hoy en pie y estamos delante de ustedes, de toda aquella audiencia que nos escuchan y nos permiten entrar a sus hogares. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a papá una vez más que sea Él guiando nuestras vidas, nuestros corazones, y que tengamos esa disposición en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para exaltar, para glorificar el nombre de nuestro Dios y para recibir todo ese maná, ese alimento que papá Dios tiene para sus hijos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, una vez más estamos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios aún debajo de la tierra. Te decimos a ti buenos días, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, caballero precioso, deidad divina. A ti te damos la gloria, te damos la honra, la majestad, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. En esta mañana pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú dándonos tu sabiduría, tu entendimiento, para discernir, para entender tu palabra y ponerla por obra. Que tu palabra rompa ataduras, ligaduras de impiedad, esas maldiciones ancestrales y generacionales, que todo peso del pecado que corra y quiera alcanzarnos sea derribado a través de la palabra y del poder de la sangre del Cordero Redentor. Hoy declaramos que nuestras vidas, nuestros corazones están abonados, están preparados para recibir esa semilla que es tu palabra,
que caiga en buena tierra, que dé fruto y que germine al 100%. Estamos delante de ti, Padre, y declaramos, amado Dios, que en este tiempo tú nos hablarás, que en este tiempo tú traerás bálsamo, refrigerio a nuestros corazones, que tú nos darás esa sabiduría, ese entendimiento, Padre Celestial, y ese discernimiento, mi Rey, para levantarnos como esos hijos tuyos, en poder, en victoria, en autoridad, como esos hijos tuyos que se levantan a clamarte a ti día y de noche, mi amado Dios, y que lo podamos hacer con sabiduría, con entendimiento y con revelación. Que nuestras oraciones en esta mañana suban delante de ti como incienso, como mirra, en olor grato y agradable delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y sigue con ustedes nuestro pastor. Bendiciones, mis hermanos. Queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que vimos en el programa pasado. Fundamentalmente nos encaminamos sobre lo que es la definición del pecado. Hablamos algunos conceptos del pecado y hablamos sobre la parte de la iniquidad. Hablamos sobre en dónde se presenta el pecado, o sea, dónde se manifiesta fundamentalmente. Miramos que el pecado se presenta primeramente en nuestra mente. Miramos dónde se batallaban todas aquellas cosas que tenemos nosotros como seres humanos, se batallan allí. Hablamos sobre el orgullo, hablamos sobre la incredulidad, hablamos sobre la palabra y hablamos algunos conceptos en la Biblia sobre lo que es el pecado. Hablamos en Génesis sobre la caída de Satanás, hablamos sobre la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Elementos fundamentales que conforman lo que nosotros estamos narrando o describiendo a través de la palabra en estos programas. Estamos hablando fundamentalmente de lo que es el pecado, la iniquidad y la transgresión. Y quedamos pendientes de dos partes importantes de dónde se presenta el pecado, a través de qué. Pensamientos, ya lo vimos, y vamos a hablar sobre, se presenta también a través de la palabra, pero aquí yo quiero, hermano, retomar un poquitico esta parte, porque hablando y recordando sobre estos conceptos que estamos manejando, sobre la parte del chisme, y pues quisiera retomarlo un poquitico, porque veo que el chisme en la actualidad es una cosa que pues nosotros estamos manejando más constantemente que cualquier otra cosa. Y es, hermanos, tener mucho cuidado al momento de hablar, de estar con nuestros compañeros, de estar nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa, tratar de no ahondar en las cosas que no debemos ahondar, ni decir las cosas que no debemos decir, y no decirlos de la manera más correcta. Entonces, para mí es importante, fundamental, retomar este pequeño detalle sobre lo que es el chisme, sobre lo que es la intencionalidad del hombre con respecto al momento de decir una verdad o decir algo, de fijarnos exactamente dónde lo estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, a quién debemos decírselo, y procurar no añadir ni quitar información de lo que estamos nosotros hablando con otra persona, de lo que estamos transmitiendo, porque el adicionar o el de quitar ya estaríamos entrando en esos límites que se denominan chisme. Perdón. Y qué bueno que sería que ustedes tuvieran en cuenta esta palabra que definitivamente los medios de comunicación usan mucho, que utilizan en los programas, y siempre dicen que están diciendo la verdad, y la gente se apega a eso, y lo que están haciendo es armando una información que muchas veces no es veraz, y distorsionan lo que es la realidad de las cosas. Entonces, mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, y mucho más con lo que decimos.
Bueno, entrando ya directamente para completar esta parte que nos quedó faltando en el programa anterior, hablamos que también podemos pecar a través de la acción. Hablamos en Gálatas 5, 19, 21 sobre lo que es el homicidio, el robo, el adulterio, la injusticia. Allí en esas acciones hablamos sobre ya hechos consumados. O sea, son actividades que el ser humano realiza a través de todos los días, a través de nuestro diario vivir, lo hacemos de una manera u de otra. Unas personas lo hacen hoy, otras personas lo hacen mañana, pero el pecado está ahí siempre presente y cuando escuchamos noticias hablamos sobre homicidios, sobre robos. Cuando estamos con nuestros familiares se escucha lo que es el adulterio. Cuando estamos en nuestro trabajo hablamos y escuchamos sobre la injusticia. Y todos estos elementos y todos estos pecados que se manifiestan a través de la acción son cosas que vivimos, vemos y sentimos diariamente, hermanos, y sabemos que es pecado y que son cosas que a nuestro Padre Celestial no le agradan, no le gustan, porque ustedes saben que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, pero también de justicia. También nos están hablando sobre de qué manera podemos pecar, de una manera también muy sencilla, hermanos, hablar a través de la omisión. Hablamos, se dice en Santiago 4:17, cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, también se nos es pecado. Y nosotros muchas veces lo hacemos de una manera, digamos, muy natural. Nosotros vamos por la calle y vemos una persona que se desmaya y sabemos que podemos ir a auxiliarla, mirarla, qué le pasó, qué le sucedió, pues darle un aliento, pero seguimos derecho. El bien es acercarnos a esa persona y mirar qué le sucede, pero ese es el bien que debemos hacer, pero sin embargo no lo hacemos, seguimos derecho. Sabemos muchas veces que cuando nos estamos alimentando, hay personas que no han comido y vemos al frente familias que no tienen nada que comer, o si tienen para comer, comen muy poco porque son muchos los miembros de ese hogar, y nosotros estamos en nuestra casa, estamos comiendo holgadamente y vemos que esa familia del frente no tiene alimento. Es bien decir, compartamos nuestro alimento, y aún así no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ellos mirarán si trabajan, no trabajan, y no nos interesa si ellos tienen dificultades económicas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pensamos y lo dejamos pasar por alto, entonces no atendemos esa necesidad de nuestro vecino, y al no atenderlo, eso nos da para mal. ¿Por qué? Porque sabemos que es el bien para ellos, pero no lo hacemos. Y es allí donde Dios nos llama y nos mira y ve cómo nuestro corazón sigue siendo endurecido por las circunstancias y endurecido por nuestros sentimientos y por nuestro egoísmo. Hermanos, ahí terminamos esa partecita que para mí es muy importante pues tomarla como inicio sobre lo que es el pecado y sobre las maneras como nosotros lo podemos hacer. Podemos mirar también, y es bueno saberlo, que cuando pecamos abrimos puertas a los demonios para atacar a nuestras generaciones futuras. Cada pecado que nosotros cometemos, sea pequeño o grande, para nosotros, porque para Dios el pecado es igual, abre grandes puertas, y si no pedimos perdón por esas cosas que hemos hecho malas, se nos olvida, y es más, se nos olvida cerrarlas. El reino de las tinieblas toma nota sobre ellos y atacan con derechos legales a nuestras familias, con derechos legales a nuestras generaciones futuras. Y es allí donde nos preguntamos qué pasa con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hogares, sabiendo que hemos pecado y que esos pecados traen unas consecuencias que a corto, mediano o largo plazo van a traer consecuencias a nuestras generaciones presentes y futuras. Hermanos, hay que tener la consideración que cuando pecamos abrimos puertas, abrimos oportunidades, y Satanás es un ser que toma nota
de cada una de las cosas que nosotros hacemos malas para ir ante nuestro Padre Celestial y señalarnos, y escribe actas y decretos con respecto a lo que nosotros hemos hecho. Y es ahí donde nosotros debemos entrar a apoyarnos en lo que dice la palabra, y es que Dios nos perdona. Y qué bueno que nosotros lo podamos hacer cada vez que pequemos. Puede ser pequeño, mediano o grande, sabemos que para Dios esto es igual, pero para nosotros no debemos pensar también que cualquier pecado que nosotros cometamos en el diario vivir es algo que nos va a tener en cuenta. Vemos a muchas personas que no cambian y siguen en su camino de pecado y no entienden el porqué de sus situaciones y no comprenden que el pecado se ha entronado en sus corazones hasta hacerlos pensar que ya no importa el que los lleves. Él crea un callo en nuestras vidas y es allí donde nosotros no sentimos ese callo y muchas veces ni nos estorba, y como no nos estorba, entonces para lo que estamos haciendo es correcto. Es importante ir mirando de qué manera el pecado va afectando nuestras vidas. Y antes de entrar mucho más en el tema, una lectura que a mí me llamó la atención hace mucho tiempo, cuando era muy joven, eso hace mucho tiempo, y fue una lectura que llegó a mi corazón y me pareció muy interesante traerla a colación en este momento. Sé que muchas personas de ustedes la han escuchado, la han leído, pero siempre traen un contenido que verdaderamente pues es especial. No está dentro de la palabra de Dios, pero sí nos puede traer un concepto mucho más amplio de lo que Satanás está haciendo con nosotros y lo que está haciendo con la humanidad actualmente. Es la historia del niño que mata a un pato por equivocación, sin querer y sin culpa. Entonces les voy a leer la historia, es corta, para que nosotros podamos ir comprendiendo un poquitico mejor sobre lo que son los efectos del pecado y de lo que Satanás busca en nosotros. Dice así: había un niño que visitaba a sus abuelos en una granja. Le dieron una gomera es como una cauchera, para que jugara afuera en el campo. Él practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado, regresó a la casa para la cena. Mientras caminaba de regreso, vio el pato más querido por su abuela, y con un impulso le tiró un tiro con la cauchera, le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Él estaba muy impresionado y consternado. En un momento de pánico, él escondió el pato muerto entre una pila de pasto seco. En ese momento vio que su hermana lo estaba observando. Lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo del siguiente día, la abuela le dijo a la hermana: vamos a lavar los platos. Pero la hermana dijo: abuela, Dani me dijo que él quería ayudarte con la cocina. Luego le susurró a él al oído: ¿recuerdas lo del pato? Así que Dani lavó los platos. Más tarde, ese día, la abuela le preguntó a los niños que si querían ir a pescar, y la abuela le dijo: lo siento, pero necesito que tu hermana se quede a ayudarme para hacer las compras. La hermana solo sonrió y dijo: bueno, no hay problema, porque Dani me dijo que quería ayudar. Ella susurró nuevamente al oído del niño y le dice: ¿recuerdas lo del pato? Así que la hermana se fue a pescar y Dani se quedó ayudando. Después de varios días en los cuales Dani hacía tanto sus tareas y como los quehaceres de su hermana, al final no pudo soportarlo más. Él le confesó a la abuela que había matado al pato. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo: corazón, yo lo sé, ¿sabes? Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó, pero porque te amo yo te perdono. Solo me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que tu hermana te hiciera su esclavo. Así que para ese día y los que están por venir, lo que sea haya pasado en tu vida, lo que sea lo que hayas hecho, y el diablo continúe acusándote en la cara por mentiras, deudas, miedos, odios, ira, falta de perdón, amargura,
lo que sea, tú necesitas saber que Jesús estaba parado en la ventana y él vio todo lo sucedido. ¿Quién es Satanás? En este caso, pues hermanos, todos lo sospechamos, la hermanita. Él ha visto, nuestro Cristo ha visto nuestra vida completa. Él quiere que sepas que Él nos ama y que estamos perdonados. Él solo está preguntándose cuánto tiempo dejaremos que el diablo tenga en nosotros ese poder para esclavizarnos, hermanos. Si nosotros reconocemos el pecado, Satanás ya no puede señalarnos porque nosotros nos hemos arrepentido. Y ese arrepentimiento, lo vamos a ver mucho más adelante, tiene unas pautas para poderlo hacer ante nuestro Padre. Y yo se los voy a leer. Es maravilloso que Jesús, cuando tú le pides perdón, Él no solamente te perdona, sino que olvida. Porque somos salvados por medio de la gracia y la misericordia de Cristo. Pide perdón a Dios por tus faltas, arrepiéntete de tu mal, de tu obra, de tu corazón, y hallarás paz y perdón en Cristo. Es importante, hermanos, el determinar que cuando pecamos, la mejor salida es pedir perdón. Y vamos a mirar más adelante cómo lo podemos hacer. Pero antes de llegar allá, queridos hermanos, yo quiero hablarles sobre las consecuencias de ese pecado. Aunque lo vimos aquí en esa pequeña introducción, hemos visto que el pecado puede nacer de una manera muy sencilla, y en él, queriendo o no queriendo pegarle al pato, él lo hizo. Entonces, pero eso trae unas consecuencias. Antes de que Dios nos perdone, esas consecuencias nosotros las vamos a recibir. Una que para mí es de las más importantes, no sin desmeritar, hermanas, las demás, es la separación de Dios. Pues Él es santo y su naturaleza es luz, amor, y en Él no cabe la oscuridad. Él es santidad, hermanos, y como Él es santidad, Él no acepta el pecado. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Él sucios de pecado? No, ante Él debemos estar limpios, transparentes. Entonces debemos pedir perdón. Podemos leerlo a través de Isaías 59:2, y en su palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de nuestro Espíritu Santo, y dice: son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de ese pecado, Él se alejó y ya no nos escuchará. Hermanos, es muy duro saber que estamos en pecado y que no hemos pedido perdón. ¿Y cómo así decimos que Dios nos escucha? Si nosotros pedimos perdón, Él comienza a escuchar nuestras súplicas, y Él comienza a escuchar nuestra voz, y comienza a escuchar muchas veces también las voces de otras personas que claman por nosotros, porque Dios nos ha llamado a pedir los unos por los otros, y nosotros podemos orar por nuestros hermanos, pero primordialmente por nosotros, que somos los que estamos pidiendo y clamando por algo en la vida de otras personas y en nuestras propias vidas. Entonces, esa separación de Dios es muy dura, porque sentimos una soledad, sentimos un vacío, sentimos poca valía para nosotros, porque nos falta eso esencial que nos entregó, y es su amor, su comprensión, aquello que Él quiere que nosotros hagamos para que nos sintamos bien. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Él, y más aquellas personas que hemos conocido de Cristo, que hemos conocido de Dios, que hemos conocido de su pureza, que hemos conocido lo bello que Él ha sido con nosotros. Y es muy duro, hermanos, uno llegar y pecar y caer en lo mismo. A uno le duele, y eso cuesta lágrimas, hermanos, volver a caer en lo mismo. Por eso también aquí más adelante les voy a mostrar cuáles serían unos pasos que podemos seguir para no volver a caer en el pecado y estar muy, muy pegaditos a Él y sin soltar sus manos. La segunda sería la muerte espiritual y física, según Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La muerte son dos muertes. Una muerte es la muerte natural, ¿cierto? Hay personas que están pecando y en un momento de sus vidas mueren. Hay personas que están pecando y a través de su pecado trae enfermedades, y esas enfermedades pueden ser un cáncer, puede ser una diabetes,
puede ser un problema de corazón, puede ser un problema de hígado, y esos pecados que no se confiesan, esos pecados que están ahí en nuestro corazón, hacen que la enfermedad nos lleve. ¿Cuántas personas han muerto sin Cristo en el corazón? ¿Cuántas personas han muerto sin que una persona se haya acercado a ellos y les haya dicho, arrepiéntete de tu pecado? ¿Cuántas personas cuando se arrepienten de su pecado y miran qué es lo malo que han hecho, sus enfermedades desaparecen, sus enfermedades ya no existen? ¿Por qué? Porque el pecado enferma, el pecado termina, el pecado lo enchiquece a uno en la vida espiritual, lo minimiza, y hay personas que han muerto por él. Y el otro es aquel que es el pecado espiritual, aquel que es el más delicado, aquel donde nosotros no creemos en Cristo, donde no creemos del poder que Él tiene en nuestras vidas, y vamos muriendo espiritualmente, y al morir espiritualmente la carne la va a seguir. Espiritualmente debemos construir, de decirle a Dios que nos fortifique, que nos llene de su palabra, para que no muramos espiritualmente. Hermanos, es importante tener en cuenta esas muertes, hay que tener en cuenta esa separación de Dios. Y lo otro que trae, otra consecuencia que trae el pecado es la esclavitud. Lo vimos en esa pequeña historia. El niño estuvo esclavo de su hermanita mientras que ocultó el pecado. Y si nosotros seguimos ocultando nuestros pecados, nosotros no vamos a progresar y vamos a seguir siendo esclavos del pecado, y el pecado es Satanás. O sea, seguimos siendo esclavos de Satanás. Lo podemos ver en Juan 8:34. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es el estado natural del ser humano antes de ser liberado por Cristo. Es una naturaleza pecaminosa, y Dios quiere que nosotros no seamos esclavos del pecado. Ser esclavos por amor de nuestro Padre Celestial, sí, pero no esclavos del pecado y de Satanás, porque Él quiere nuestra muerte, porque ustedes ya saben a qué vino Satanás a la tierra: a matar, a hurtar y a hacernos a nosotros copartícipes de lo que Él va a tener al final de los tiempos. Hermanos, no nos descuidemos en esto, sigamos muy pendientes de nuestras vidas espirituales. No podemos estar descuidados en nuestras vidas espirituales, y el no descuidarlos es estar diariamente con Cristo, con nuestros pensamientos guiados por Él, en la lectura, en la comprensión, en la iglesia. O sea, hay muchas maneras en que nosotros podemos estar de una manera más, digamos, de una manera más seguros sobre la tierra, y es estando con Cristo y de la mano con Él. ¿Cómo vencer al pecado, hermano? Muchas personas hacen esa pregunta, y es más, aún a nosotros nos la hacen, ¿cierto? Nos la hacen cuando estamos en consejería, y nosotros tratamos de informarles y de llevarles lo que Dios dijo a través de su palabra. Primeramente, para vencer al pecado debemos reconocer el pecado que llevamos en nuestro corazón y manifestarlo a través de la carne. O sea, si nosotros podemos decir que podemos vencer al pecado, es primeramente reconocerlo. Es lo que hizo el niño: reconoció el pecado ante su abuela y le dijo, yo maté al pato. Estamos reconociendo, en ese momento estamos desnudando a Satanás, estamos desnudando lo que Satanás espera de nosotros, está desnudando aquella esclavitud que Satanás nos tiene a nosotros, y es reconociendo el pecado. ¿Dónde lo reconocemos primeramente, hermanos? En nuestra mente. Si por la mente entró el pecado, por la mente debe de salir. ¿Y cómo sale? Reconociendo el pecado. También, eso sería la primera parte, reconociéndolo. La segunda sería confesarlo con nuestra boca ante Dios. Confesarlo ante Dios y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y como he pecado contra el cielo y contra ti, me arrodillo en esta mañana o en esta noche y confieso que he pecado. Y decir puntualmente qué es el pecado que tuvimos o que hicimos. Y
es cuando lo hacemos, estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es confesándolo de corazón ante Él, y Él, aunque ya lo sabe, Él quiere escucharlo de nuestra boca, y al escucharlo a través de nuestra boca, Él sabe que lo estamos haciendo de corazón. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regreso con ustedes. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar una preciosa canción. La canción es En tus manos quiero ser formado, por el grupo Cades. Entonces, y en un ratico nos escuchamos. Bendiciones. En tus manos, mi Dios, quiero ser formado por ti. Yo quiero estar ahí para ser formado, mi Dios. Fórmame como tú quieras, Dios. Tú eres nuestro formador. Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas. Tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada. Heme aquí, Dios, moldéanos. Heme aquí tus siervos, dispuestos a ser formados por ti. Unas manos formadoras de amor, de misericordia. Unas manos que nos acarician. Ese eres tú, Jesús. Tú eres el perfecto Maestro. No huyas a la formación de Dios. Acepta su formación de parte de Él a tu vida. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Saca todo lo malo de mí. 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 Todo lo que no te agrada, sácalo. Saca todo lo malo de mí. 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 Todo lo que no te agrada, sácalo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Tú que le clamas a Dios y le dices, Dios, cambia mi carácter. Y le dice, Dios, cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar. Métete a su palabra. Empieza a leer su palabra y a practicarla, y verás cómo habrán cambios poderosos en tu vida. Él está dispuesto a formarte. Déjate formar por el alfarero. En tus manos yo quiero estar. Soy mi Dios. Y ser formado. Fórmame. Y mi Dios. Fórmame, Señor. Fórmame como tú quieras.
tus manos yo quiero estar, yo quiero y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Saca todo lo malo de mí. Levanta tus manos y díselo. Saca todo lo malo de mí. Levanta tus manos y dile al Padre. Saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada. Sácalo, Dios. Sácalo. Sácalo, Dios, todo lo que no te agrada. Todo lo que no te agrada. Sácalo. Saca todo lo malo de mí. 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 Todo lo que no te agrada. Sácalo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Están escuchando reddevidaradio.org a esta hora de la mañana, mis amados oyentes, cuando son exactamente las 8 de la mañana y 38 minutos. Estamos a esta hora escuchando el programa Un Alto en el Camino a través de la palabra con nuestros pastores Jorge Martínez y la pastora Diana Marín. A esta hora de la mañana, pastores, ustedes tienen la palabra. Hermanos, continuando con la palabra, estábamos en cómo vencer al pecado. Hablamos sobre reconocer el pecado, trayéndolo de nuestro corazón, desde nuestra mente a nuestro corazón, y reconociendo de verdad que hemos pecado. Segundo, confesar con nuestra boca que aunque Dios sabe lo que hemos hecho, debemos confesarlo a través de nuestra boca, en una noche, en una mañana, en un momento en que estemos solos, de decirle al Señor: he pecado contra ti, contra el cielo, y es decirle a Dios: Señor, perdóname. Esa sería la tercera parte, que es fundamental, y es pedirle perdón genuinamente. Pedir genuinamente es con toda la sabiduría del mundo, es decirle al Señor que sé que tú me vas a perdonar porque tú eres Dios, porque tú eres mi Padre, y como Padre tú me amas, y como tú me amas, tú me perdonas. Y sé que moriste en una cruz por esos pecados, y por eso yo pido perdón, y lo hacemos de una manera genuina, y genuinamente es de decir: no lo vuelvo a hacer, que es el cuarto paso, no volver a caer en lo mismo, en el mismo pecado, porque cuando caemos nuevamente en el mismo pecado es como negar la gracia de Dios, es como negar el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Lo estamos negando, sí, lo estamos negando. ¿Por qué? Porque volvemos a caer en lo mismo. Volver a caer sobre lo que nosotros antes habíamos pedido perdón. Pero eso no nos exime, hermanos, volvemos a caer lastimosamente, el ser humano es así. Pero igualmente Cristo nos sigue perdonando, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde hay pecado, hay perdón, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón. Lo podemos ver en la mujer adúltera, en Juan 7:53 y 8:11, cuando Jesús estaba sentado y le traen a la mujer adúltera. Cuando le traen a la mujer adúltera, todos querían apedrearla, y Jesús dijo que el que estuviera libre de pecado que lanzara la primera piedra, y ninguno la lanzó. Y la última palabra que le dijo Cristo a esta mujer fue: vete y no vuelvas a pecar. O sea,
habías pecado, sí, y Él la perdonó, y al perdonarla, Él le dice, no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque cuando uno vuelve a pecar, el pecado viene de una manera mucho más fuerte, porque quien ha conocido el perdón, sabe que cuando uno falla, el dolor es mucho más grande, y la palabra es dura, y Dios perdona, y perdona una vez, dos veces, y perdona muchas veces más, pero el dolor que siente el cristiano, la persona que ha pecado, es muy grande. Hermanos, es no volver a cometer el pecado. Y cómo mantenernos a salvo del pecado, porque también es otra pregunta que nos hacen mucho, porque uno dice, bueno, yo pequé, pero ¿cómo me mantengo separado de este pecado o de otros pecados? Aquí hay unas recomendaciones que tiene la palabra y qué bueno que nosotros podamos conocerlas. Dice, nutrirnos de Dios diariamente. Es fundamental. ¿Cómo es nutrirnos de Dios? Es escuchar la palabra, es escuchar la palabra de pastores, de evangelistas, es escuchar a través de la internet o a través de la emisora, escuchar prédicas, y nos vamos alimentando de la palabra, de la verdadera palabra de Dios, porque también tenemos que aprender a discernir, porque hay pastores y hay personas que no hablan la palabra de una manera correcta, que no son de una sana doctrina, y debemos ser muy celosos, hermanos, con la palabra de Dios. Lo que no está escrito en la Biblia no está aceptado por Dios, está en la palabra. No se vayan a otras cosas, váyanse directamente a la palabra. Cuando ustedes escuchen algo que ustedes no entiendan, que ustedes no comprendan, que ustedes no discernan, entonces lo más importante es irse a la palabra. Vayan y lean. Cuando haya una persona que les diga, es que si usted hace esto, pasa esto y aquello, y entonces usted no lo entendió, entonces usted le puede preguntar a la persona, venga, y en la palabra de Dios, ¿dónde lo dice? Si la palabra de Dios lo dice, entonces yo quiero entenderla de una manera mejor. Entonces la persona se lo debe decir, porque si no se lo dice, está mintiendo. Entonces, primeramente, nutrirnos de la palabra de Dios diariamente. Segundo, vivir en el poder del Espíritu Santo. Y eso lo vemos, nosotros en nuestra palabra, lo vemos en Gálatas 5, 22, 26. Esta palabra dice de la siguiente manera. Gálatas 25, 26. Un momento, hermanos. Gálatas 5, 22 al 26. No nos hagamos Gálatas 5, del 25 al 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, ahí que nos dice vivir en el Espíritu Santo, hermanos, es siempre estar bajo el poder del Espíritu Santo, estar pendientes de Él y de lo que Él nos dice a través de su palabra, porque Él va delante de nosotros, porque Él fue el que quedó aquí en la tierra cuando Cristo partió hacia el cielo. Lo primero que dijo Jesús antes de irse fue, os conviene que os deje al gran Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y estar en el Espíritu Santo es vivir en su poder y es pedirle todos los días que Él esté con nosotros, que nos llene de su poder, de su calor, de su fuego. Y ese fuego que es abrasador, ese fuego que quema, ese es un fuego que nos acompaña y que nos lleva y que evita que muchas veces nosotros caigamos en aquellas cosas en donde no debemos caer, hermano. Y es a través del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros estemos en una reunión, que estén ustedes con familiares, siempre pidan al Espíritu Santo ese don de discernimiento, ese don, el de escuchar a las personas tal y como son y poder participar de ellos en el Espíritu, más no en la carne. Entonces, hermanos, no se nos olvide Gálatas 5 del 22 al 26. También nos está hablando
correr ante el pecado y no enfrentarlo. Eso se habla en Génesis 39:12. En 39:12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de nuestro Espíritu Santo, y él dice, y la guía del Espíritu Santo, y dice que dice: cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un cinturón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Mire que José era un hombre conforme a Dios, y él temía a Dios, y al temerle a Dios sabía lo que podía suceder en ese momento, y es estar con la mujer de donde él estaba siendo esclavo. Entonces, lo que hizo él ante el pecado fue correr. Él no lo enfrentó. Hermanos, al pecado no se le puede enfrentar. Hay hombres que dicen, hay hombres que han habido de Dios y personas que han querido evangelizar y dicen: no, yo voy a ese prostíbulo y a aquellas mujeres que están allí yo les voy a llevar la palabra de Dios para que sean salvas. ¿Y cuántas personas han entrado y no han vuelto a salir, hermanos? Allá se quedan. Sí, corren hacia el pecado y creen que ellos pueden hacer la obra de Dios, y eso no lo pueden hacer. Al pecado no se le puede enfrentar. Una persona que tiene debilidades no puede enfrentar esas mismas debilidades en la vida. ¿Por qué? Porque lo más probable, y se puede decir que va a fracasar, es porque estamos enfrentando algo con lo cual nosotros no tenemos el poder de quitar. Ese poder solamente lo tiene Cristo. Entonces, ante el peligro y ante el pecado hay que correr y nunca enfrentarlo. Cuarto, renueva tu mente diariamente. Ese renueva tu mente diariamente, aunque suena de una manera como muy sencilla, demanda un programa, porque el estar renovando nuestra mente diariamente tiene una profundidad enorme, hermanos, porque allí hay un gran poder. El renovar nuestra mente es renovarnos en Cristo diariamente, renovarnos en la palabra de Dios, es renovarnos a través de lo que Dios quiere de nosotros. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacerlo diariamente, y lo vamos a explicar en programas futuros, porque de verdad me parece muy importante, y lo vemos a través de Efesios 4, 23, 24. Efesios 4, 23, 24. Dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Qué palabra tan profunda, hermano. Vuelvo y la leo para que tengamos de pronto en este momento una mejor idea. Dice: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes, o sea, sus maneras de actuar y de hacer y de tomar sus decisiones y andar por el mundo. Póngase la nueva naturaleza. La nueva naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza pura en Cristo Jesús, creada para ser a la semejanza de Dios, que es donde todo cristiano quiere llegar, tener el carácter de Cristo y cada día parecernos mucho más a Él, quien es verdaderamente justo y santo. Quien es verdaderamente justo y santo es nuestro Padre Celestial, y Él nos dice: parezcanse más a mí, porque en la medida en que se parezcan más a mí en justicia y en santidad, apartados del pecado, en esa misma manera nosotros vamos a alcanzar la gloria de Dios. Les dejo a mi esposita para que les profundice un poquitico más sobre este tema, porque me parece muy importante. Hermanos, bendiciones. Vamos a leer la cita de Proverbios 27:12. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El mal se puede ver venir,
Donde hay tentación es fácil prever que si nos metemos en ella habrá pecado y habrá un castigo. Dios avisa antes de golpear, por eso es que el hombre prudente, de lo que estaba hablando mi esposo, el hombre prudente ve el peligro y se esconde, es decir, que evita que el mal le alcance. En cambio, los simples y los ingenuos e ignorantes no se percatan del peligro y en lugar de esconderse siguen adelante y reciben el daño, pues les alcanza el mal. Eso es cuando estamos en lugares o queremos ir y decir que Dios nos envía porque tenemos al Espíritu Santo, podemos ir a cualquier lugar porque estamos con Él. No, pero también debemos de entender que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que el Espíritu Santo es un Dios que habita en santidad, en integridad. Y acá nos declara la palabra que el hombre sabio y avisado ve el mal y se esconde de aquellas cosas que no puede ver, que no puede oír, que no puede compartir. Y en cambio aquellos que no son avisados ven y caen en él, que no reciben ese entendimiento, esa sabiduría que solo nos da el Espíritu Santo al caminar con Él y a estar con Él, porque podemos estar en lugares y hablando con personas que a Dios no le agradan. Por eso la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a leer Marcos 7:20 al 23. Marcos 7 del 20 al 23. Es una tentación que se convierte en pecado. Marcos 7 del 20 al 23 dice, es una tentación que se convierte en pecado y se debe de buscar una purificación. No es lo que sale en forma de vómito o eructo, sino en forma de expresión verbal. Eso sí contamina al hombre, puesto que sale del corazón y la boca habla lo que rebosa del corazón. Es por esto que se requiere un lavado espiritual, porque de adentro del corazón de los hombres, de esa fuente corrompida, sale toda clase de perversidad. Entonces es donde nosotros podemos entender, como le estaban preguntando al Señor acerca de aquellos que se lavaban, le decían, ¿por qué tus apóstoles se lavan o no se lavan las manos cuando debían de comer? Entonces dice Marcos 7 del 20 al 23, nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez, y toda clase de maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No era lavarse para poder comer los alimentos, porque igual la palabra también declara que igual ellos van y salen a la letrina, lo que comemos. Entonces no es eso. Jesús estaba refiriendo a lo que salía del corazón, los malos deseos, el pecado, la maldad, la iniquidad, porque después de llegar un pensamiento y hacer nido en él, se baja al corazón y empieza a motivar su pecado, su maldad, su iniquidad, lo que la persona quiera hacer, y de ahí es donde da a luz, y da a luz el pecado, da a luz un adulterio, da a luz una fornicación, un hurto,
un homicidio, porque la gente de la noche a la mañana no va a pecar deliberadamente. O sea, un hombre o una mujer no van a caer en adulterio porque vio un hombre o vio la mujer y vamos y nos acostamos. No, o sea, para que eso llegara, empezaron a incubarse que esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos, esa avaricia, el yo tener, el yo quiero eso. Y ese pecado se vino dando con miradas, con llamadas, con gestos, con cosas que para ellos fueron llenando su corazón, y después da a luz que el pecado, la palabra lo declara, que después de que el hombre ha concebido su pecado, da a luz. O sea, después de que está ahí concebido sus malos pensamientos, sus deseos, todo lo que tiene ahí da a luz un pecado, sea de adulterio, de fornicación, de hurto, de sicariato, de laxivia, de concupiscencia, el estar mirando en redes sociales lo que no se debe de ver, el prestarnos para compartir un chiste de doble sentido, mirar en las redes sociales lo que no se debe de ver, y para hoy en día es muy normal de que los hombres tanto se muestren como las mujeres en ropa interior, en traje de baño, en todo eso. Entonces debemos de cuidar que nuestro corazón. En Santiago 4:17 dice que la omisión es un bien, que tan pecado es como la comisión del mal, y se ve en la fragilidad de la humanidad, pero la gente hace caso omiso de dicho conocimiento. Y nos habla de que dejar de hacer lo bueno también nos es pecado, y acá dice que es un pecado de omisión y que dicho conocimiento también nos es pecado. Entonces debemos de guardar nuestro corazón, y vamos a hacer nuestra oración para ser despedidos. Pasamos con nuestro pastor que termina de compartir algo para pasar a la oración. Hermanos, para no dejar corto esta parte sobre el pecado, hablo en las últimas partes que debemos tener en cuenta para mantenernos a salvo del pecado. Hablamos sobre renovar la mente, que podría ser un próximo programa. Lo otro es identifica y evita las tentaciones. Evitarlas es identificarlas. Quien tiene problemas, por ejemplo, para comer cosas de panadería, no se mete a la panadería a tomarse un desayuno. Y evitar esas tentaciones es identificarlas con anterioridad. Quien tiene problemas de alcoholismo, pues no va a entrar a un digamos que a un lugar donde se está bebiendo. Es identificar con anterioridad cuáles son esos lugares donde están nuestros amigos, nuestros compañeros, y en los cuales no podemos ir porque igual allí vamos a encontrar las tentaciones. La otra sería perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás. Ahí estamos entrando a una paz interior que nos lleva a un momento en que podemos estar de una manera más limpia con nuestro Padre Celestial, buscar apoyo de otras personas, de otros creyentes que están en nuestra nueva sintonía y que pueden determinar en qué momento estamos pasando por nuestras vidas, y ellos nos pueden ayudar y vivir bajo la obediencia a Dios. ¿Y cómo vivimos bajo la obediencia de Dios? Sabiendo qué es lo que Dios nos pide que debemos hacer correctamente. Y cuando sabemos qué debemos hacer correctamente, estamos viviendo bajo la obediencia de Dios. Primeramente leyendo su palabra, entendiéndola y llevándola al pie de la letra. Hermanos, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado. Las dejo con mi esposa para que nos podamos despedir en oración, y hasta un próximo programa donde continuaremos con este tema que es tan importante y que profundizaremos con respecto a lo que es la iniquidad y la transgresión. Hermanos, bendición. Bueno, mis hermanos, en esta mañana seguimos dándole gloria, honra a nuestro Padre Celestial y declarando, mi amado Señor, que estamos delante de ti
una vez más y que te damos gracias, Padre. Gracias porque tú traes esa revelación, ese entendimiento y ese direccionamiento a través de tu Espíritu Santo. Guía nuestros pasos, nuestro caminar. Límpianos de toda maldad, límpianos de toda iniquidad, de toda maldición ancestral y generacional, y que nuestros pasos, Señor, sean encaminados siempre a tu verdad, a tu camino, a lo que tú tienes y has trazado para nosotros, mi Rey amado. Declaramos, papá, que en este tiempo tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos instruyes y nos corriges de pecado, de maldad y de juicio. Y como decía el salmista, papá, examínanos, oh Dios, prueba y conoce nuestro corazón, y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno, en el camino correcto, papá. Pruébanos, Señor. Sé que es difícil y es duro decir eso, Señor, pero queremos encontrarnos contigo, queremos entrar en ti, en tu presencia. No nos queremos quedar, papá, y no queremos agradar a nuestra carne, a nuestros sentimientos, pensamientos, a lo terrenal, sino alinearnos a esa voluntad tuya, a esa voluntad divina, a esa voluntad del reino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, que podamos ser hallados como obreros fieles, aprobados por ti, por tu presencia, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les guarde grande, rica y abundantemente.